Pues ya está. Vale, pues en esta charla, que es la quinta charla tecnológica de JRoot de esta temporada, vamos a presentar a Víctor Arribas, que está realizando un trabajo de máster aquí en la Universidad de San Carlos, y que es un desarrollador bastante espabilado, de los que yo he conocido, de los más espabilados, y justo nos va a contar una herramienta software que se utiliza mucho en el desarrollo de software de todo tipo. No me enrollo mucho más y ahí tenéis un poco la entrada y ahora doy caso a Víctor. Vale. Pues nada, os cuento la charla sobre JIT, ¿vale? La intención inicial es que fuera un poco avanzado, así que ahora veremos cuánto conocéis de JIT o de cualquier otro sistema de control de versiones. Entonces, esta es la cosa. Tenéis aquí unos cuantos enlaces que son, o sea, con esto tenéis todo JIT manejado. Si no los habéis visto, esto para saber JIT y GitHub basta. Y esto este de aquí, segundo, para conocer las tripas de JIT es de los más útiles. Vale, entonces, ¿cuántos conocéis JIT? Vale, así que ya habéis comiteado, ¿no? ¿Habéis llegado a jugar con las ramas? No. Bueno, no pasa nada. Sí. Push al menos, o sea, subirlo a donde sea. Vale. Pues entonces, lo que os comento, aquí en el vídeo al menos te dicen cómo, te dan un montón de información sobre GitHub, cómo funciona, su filosofía, etcétera, para verlo y es entretenido. O sea, son 7 minutos que no molesta. Vale, entonces, lo que vamos a seguir en la charla, más o menos, según como estéis, va a ser una introducción que simplemente va a ser la revisión de los comandos de JIT rápido para que os suenen. Luego enfrentarlo contra Subversion, porque como son bastante antagónicos, para poner dos ejemplos valen bien para saber cuál usar. ¿Y cuántos de vosotros habéis conocido Subversion? ¿Ninguno? ¿Dos? Vale, está bien. Luego, ¿cuál es el esquema de desarrollo? ¿Vale? Que vais a tener. Bueno, aquí os voy a contar cuál es el modelo de hacer ramas de JIT, ¿vale? Y qué tipos hay de modelos de ramas. Y lo más importante de esta charla va a ser el día a día, que es el JIT config, que los que ya conocéis JIT os habéis peleado diciendo, joder, es que me pide el usuario. El JIT ignore, que ya veréis por qué es importante, y luego ya extensiones para facilitaros la vida. Más allá de esto, si os interesa, podemos llegar a esta parte, que van a ser repositorios complejos. El que esté interesado, si quiere que me avise, y así os lo cuento. Y luego os dejo enlaces a ejemplos de lo que se puede hacer con JIT. ¿Vale? Que algunos, o sea, la mayor parte son o casos típicos o casos atípicos, ¿sabes? Que con un solo comando se ejecutan, o pues simplificaciones. Bueno, pues vamos ya al día. Vale, revisión de los comandos de JIT. No sé si llegáis a ver algo. No, ¿verdad? Bueno, no pasa nada. ¿Algo mejor? Vale, pues os dejo el enlace del cheat sheet de JIT con todos los comandos. ¿Con qué comandos podéis vivir? Sinceramente, pues os voy a crear un pequeño directorio. Podéis vivir con, básicamente, status para ver el estado del repositorio, el add para añadir los ficheros, commit para subir, o sea, guardar los cambios. Y con eso basta, a menos que tengáis un repositorio remoto que haréis un push. Ya. Así que tenéis 5 comandos. Que me falta, que es el clone. Clone para bajaros el repo, después status, add, commit y push. Con eso podéis sobrevivir, no hay más. Si queréis meteros en más complejidad, pues no hay ni problema. Pero eso para las prácticas de la universidad sobra. Hombre, pero haces solo pull si asumes que o estás en equipo o que cambias de ordenador. Si no, haces un clone en un sitio nuevo, en un directorio nuevo, y te lo solucionas.
No, por eso es, ¿para qué me voy a bajar las iteraciones si lo clono desde cero? Es simple, así al menos no tienes que guardarte el estado entre máquinas. Vale. Pero sí, Bueno, pues entonces, enfrentamiento a Subversion. Esta es, desconocéis Subversion, pues de lo más importante frente a JIT, porque la forma de resolver el sistema de control de versiones es antagónica. Entonces, en descargar el repositorio, JIT tiene en el repositorio, guarda todo desde el principio de los tiempos del desarrollo. Entonces, descargar el repositorio es descargar toda la historia de la humanidad en ese caso. Por tanto, es muy caro bajárselo. En Subversion solo te bajas los ficheros de la última versión. Cualquier cambio anterior, cualquier fichero que haya sido borrado, ahí se queda. Así que bajárselo es mucho más cómodo. Por tanto, para repositorios que tengan un montón de ficheros binarios o ficheros que se quedan obsoletos muy rápido, JIT te va a matar y Subversion es muy cómodo. Para que elijáis, o sea, si tenéis otro repositorio centralizado que no es Subversion, que os guste más, pues también lo podéis usar, no hay ningún problema. Tamaño del repositorio. Pues JIT es compacto porque lo que hace es, como guarda todo desde el principio de los tiempos, cada objeto lo trata de forma independiente, utiliza hashes y si entre varias revisiones hay el mismo hash, no duplica el objeto. Subversion sí duplica entre versiones. Entonces, si modificáis un objeto, lo volvéis a modificar al estado anterior, tenéis 2 copias. Entonces, ahí es un detalle. Revisar los cambios en el historial. En JIT, como todo el repositorio está en local, lo hacéis en el acto. Consultáis con la base de datos local, lo ejecuta rápido. Subversion, cada vez que buscáis en el historial, tiene que conectarse al servidor, bajarse todos los cambios y empezar a procesarlos. Por lo que tenéis una conexión lenta, sabéis que el historial no lo vais a poder acceder de forma cómoda. Según cuál sea vuestro flujo de trabajo, si queréis revisar historial o no, pues sabéis. Commit. Cuando comiteas en JIT, como tiene ramas, el commit siempre va a ser trivial. Lo comiteas y ya está ahí guardado, no te preocupas de si tu trabajo se va a perder o no, ya está hecho. En Subversion, como siempre tienes que estar por encima de la última versión, si has hecho cambios y alguien también, te vas a tener que bajar sus cambios, si hay conflictos, resolverlos todos y después ya hacer tu commit en limpio. Con lo cual, si tus cambios y los que vienen del servidor son incompatibles y se cargan tu trabajo, tienes que rehacerlo. Esto mismo de rehacer el trabajo es lo que os va a pasar en JIT cuando hagáis el push, que es cuando lo subís al repo. Entonces, el push, pues os va a pasar lo mismo, solo que después de haber guardado el commit en local, solo en local. Subversion no tiene push porque es el push automáticamente. Ramas. Vale, pues las ramas en JIT es un núcleo básicamente, entonces las usa muy cómodamente. Subversion en una rama básicamente es duplicar el repositorio entero en un directorio diferente. O sea, bueno, el repositorio no, duplicar la versión. Coge la versión actual, lo duplicas en otro directorio, duplicando los archivos y ya está. ¿Qué quieres mergear? Pues sabes que es mergear 2 directorios, no tiene más. O sea, y te va a dar poca ayuda. Las etiquetas, pues las etiquetas en Subversion es igual que una rama, así que no hay diferencia, la única diferencia es semántica. Y en JIT es semántica, pero también tiene funcionalidad interna que las diferencia. Y ya vamos a lo importante, que es por donde JIT no os va a ser cómodo usarlo. Que es, si tratáis con archivos grandes, JIT lo va a matar. Porque si subís un archivo de 500 megas o 1 giga a un repositorio, cada vez que alguien quiera bajarse ese repo, se tiene que bajar ese giga. Aunque sea un archivo que ya no sirva y es obsoleto, se lo va a tener que bajar igualmente. En Subversion, como solo te baja la última versión, nos va a pasar. ¿Qué pasa si tenéis varios proyectos en el mismo repositorio? Pues varios proyectos implican más código y normalmente incluso más archivos binarios, assets y demás en el mismo repo, y puede llegar a acabar degenerando en este caso en archivos grandes. Entonces es el mismo problema. Y el último punto y de los más importantes, la copia de seguridad.
La copia de seguridad en Git lo tenéis trivial. Es coger vuestro... Si no tenéis repositorio remoto, no importa. Cogéis vuestro .git local, lo comprimís, lo enviáis donde queráis, a Drive, a lo que sea, y ya tenéis la copia entera. ¿Que se lo podéis pasar a un compañero? También. ¿Que luego queréis mergear? Pues se puede hacer añadiéndolo como un remoto. O sea, en Subversion es más complicado porque tienes que tener acceso al servidor o hacer un dump. Entonces, si sabes hacer el dump, no pasa nada. Y si no, lo más normal es hacer el comprimido desde el lado servidor, lo que implica acceso por SSH. Y yo creo que más o menos os ha quedado, ¿no? Con que sepáis, sí, sin ningún problema. Vale, sí, importante. Las etiquetas simplemente son cuando cada vez que tú haces un commit, haces una versión. ¿Vale? Entonces, las etiquetas Git es, oye, que este commit concreto, llámalo versión 1. Este commit, llámalo, hasta aquí funcionaba. He comiteado algo que está roto, que lo sepáis, ¿vale? Podéis crear esas etiquetas cuando trabajéis en grupo. Este commit está roto y hay que mejorarlo. Etiqueta. No hay ningún problema. Claro. Por eso es, la diferencia con una rama sería, por eso es, lo lógico, por ejemplo, es estar desarrollando algo que está incompleto. Código incompleto. Te haces una rama, tiras por ahí. Desarrollas un fix que tiene que aplicar otro. Pues dices, oye, este es el fix. Y lo pones como etiqueta porque después de ese commit no va a haber nada encima. Lo que vas a hacer es coger esos cambios, no seguir desarrollando. Entonces las etiquetas lo que te impiden es cambiar, o sea, seguir desarrollando encima. Y te dan, y es la única forma en Git de darte un control completo, o digamos un control de que el commit de que ese commit es siempre ese y no va a cambiar. Sí. El control de ramas es a través de la etiqueta de esa rama. El control de ramas Sí. Sí. El control de ramas, o sea, en Git todos los commits son anónimos. Tú comiteas, ese es anónimo, se guarda en la base de datos y si quieres recuperarlo, te puedes morir en el intento. Para que no pase eso, Git lo que te da son alias. Unos alias son ramas que se pueden incrementar, o sea, que tienen contador más, ¿vale? Y las etiquetas que son constantes. Entonces, con esas dos, son puertas de entrada o pistas de la base de datos de commits de Git. Y esas son las únicas que se pueden manipular de forma fácil para el exterior. El resto se puede hacer, pero ya implica entrar en las tripas de la base de datos de Git. ¿Más o menos? ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Cosas? No pasa. Si queréis algún ejemplo de lo que sea, avisar, ¿eh? Vale, entonces ya entramos a las ramas, que es lo que veo que me estoy pidiendo más. ¿Vale? Cosa de las ramas, podríamos pasarnos horas hablando de esto. No sé, no creo que tengamos todos el aguante. Entonces, en estos dos enlaces está todo, creo que, o sea, todo básicamente que se puede hablar de ramas. Desde cómo se usan en repositorios centralizados tipo Subversion, cómo se usan en repositorios basados en ramas, basados en features, o sea, no me sale la traducción ahora. Bueno, basado en características, sí, pero es que características queda un poco feo. Podría decirlo basado en mini tareas, supongo. Incluso en el enlace de abajo, en este de aquí, es muy bueno porque viene incluso el workflow, o sea, el sistema de trabajo con ramas en GitHub. ¿Vale? Entonces, se lo veréis bien. Y este os lo traigo aquí. ¿Vale? Que es donde ahora vais a entender etiquetas y ramas. Vale. Para lo que veáis, en GitHub lo que se espera es que vuestra rama master, que es la azul, ¿vale?, sea la versión estable porque es lo que la gente se clona. Y donde hará los pull requests, que son los fixes normalmente de la versión estable. Entonces, en master tienes los commits relativamente estables y si quieres los etiquetas para decir, sí, exactamente, o sea, puede que el anterior tuviera un fallito. Esto es la versión X y te aseguro que esta es todo lo estable que yo soy capaz de hacer. Después están, lo tenéis
blanquito, ¿vale? Estos serían fixes. Arreglos, sí, estos serían arreglos. Que entonces es el workflow de GitHub es un poco complejo en este caso, porque lo que haces es, si tienes, o sea, si hay algún error, lo corriges en master, y después, como la rama de desarrollo, que es esta morada, tiene ese mismo fallo, se lo aplicas a la rama de desarrollo en modo sucio. Entonces master tiene el arreglo en limpio y el desarrollador lo absorbe sucio. Para el desarrollador es bastante más puñetero, pero al menos lo que ve cualquiera que lo usa es más simple y cómodo, que al fin y al cabo es lo que importa, que el que usa el software sea el que viva a cómodo. Entonces ya entramos en la morada, que es la de desarrolladores. O sea, los commits se hacen en la rama morada, y lo azulito que veis, o verde, según la pantalla, ya son las mini tareas o las características que implementáis. Es decir, oye, tengo que hacer tal plugin o tal módulo dentro del programa. Pues te haces una rama, haces todo el desarrollo, y cuando ya estés contento, mergeas. ¿Qué pasa si tu rama es una característica demasiado importante o que tiene un deadline muy rápido? Pues que una vez que está aprobada, si el deadline es lo suficientemente rápido, la envías directamente a master, con lo cual si tiene un fallo, pues obviamente vas a tener que hacer el fix en master, y la envías también a desarrollo. Vale, entonces como veis, master y desarrollo son dos ramas completamente independientes que nunca se juntan entre ellas. ¿Cómo se llama la etiqueta de desarrollo? La etiqueta master es master. Sí, una es master y la otra solo es... Master es la única que tiene nombre oficial, ¿vale? En este Git, la rama por defecto la llama master. Si por ejemplo os fuerais a Mercurial, la rama por defecto la llama default, ¿vale? Cualquier otra rama la queréis vosotros con el nombre que os dé la gana. Lo podéis llamar devel, cualquier otra cosa. Vuestros nombres de las ramas pueden ser lo que queráis. Y como pueden ser lo que queráis, pueden ser nombres crípticos o nombres con significado. Eso ya es a propia discreción. Vale, entonces sobre esto lo único que os puedo enseñar es un comando que os iba a enseñar después, pero que ya lo aprovecho. Ahora mismo se tendrá que ver, lo que pasa es que es muy grande. Este es el historial de commits, todo el historial del repositorio de JDRobo. Como veis, hay un montón de commits, muchas ramas. Revisar esto puede ser caótico. Vale, entonces, si queréis os cuento los colores. Los rojos ahora mismo son los hashes, que es el identificador en la base de datos del commit. Lo verde son ramas y etiquetas. Y lo negro es el contenido el mensaje del commit. Y lo último es el autor, lo que está en amarillo. Entonces, nombre, ramas. ¿Por qué ramas y ponerle nombres? Porque si te fijas únicamente en... O sea, quiero decir, si haces un desarrollo orientado a características, donde cada vez que lo incorporas es un merge, puedes simplemente filtrar el historial completo de Git con los merges, de tal forma que solo ves la inclusión en develop o en master en lugar de todo el desarrollo. Y en este caso, como podéis ver, se guarda el nombre de la rama, ¿vale? O sea, la única información que tenéis disponible es el nombre de la rama. Vale, entonces, como solo dice el nombre de la rama, la forma... Bueno, tenéis, en el caso de GitHub, tenéis otra cosa muy muy importante, que es el ID, o sea, el identificador del ISUE, que es una discusión que se abre donde puedes poner el contenido de qué estás haciendo. Entonces, gracias a este identificador y gracias a este nombre,
podéis ver el contexto de todo lo que ha introducido esa rama. ¿Preguntas sobre ramas? El merge. Pues el merge lo que hace es juntar dos ramas. Ahora luego os enseño cómo... Bueno, ¿lo preferís ahora? ¿Que os enseñe cómo va un merge? Vale. Vale, pues entonces supongamos que creo un fichero, lo añado y comiteo y ya está. Vale. Ahora puedo hacer con checkout "-b", que básicamente es me creo una rama con "-b" y me la aplico al directorio del trabajo. Me creo una rama, que vamos a llamarla la rama, pues rama. Vale. Aquí toco un fichero B, por ejemplo, edito A y digo que tiene errores. Por ejemplo. Vale. Añado otros ficheros del directorio de trabajo, podemos verlo con git status. ¿Veis? Un nuevo fichero y un fichero modificado. Y ahora si veis, básicamente hay el commit inicial y encima un commit B. Y no ahora mismo, o sea, tú ves las ramas, salvo porque pone rama, no ves nada. Entonces, la gracia es que tu rama la puedes absorber absorber como si fuera parte del desarrollo principal o tomarla como si fuera un desarrollo secundario. Entonces, ¿cómo hacer cada una de las cosas? Lo primero, voy a ir un tag, ¿vale? Llamado caca sobre master, porque quiero guardarme el estado de master. Entonces, me bajo la versión de master, ¿vale? O sea, me vuelvo a A, que si hago un cat de A está vacío, ¿vale? Y si hago un div sobre la rama, son todos los cambios que se han introducido, ¿vale? Y ahora tenemos dos opciones. Cuando haces un merge, podemos decir, oye, que quiero que todos los commits que he hecho vayan dentro de mi rama actual, ¿vale? Fast forward, ¿vale? Que fast forward significa, oye, esta rama absórbela hacia adelante. Solo se puede hacer si puedes avanzar. Si hay commits que no son comunes, ya no puedes. Entonces, pondríamos aquí la rama, ¿vale? Y si veis, la única diferencia es que la rama master o el alias master se ha subido a esta rama. Lo único que ha hecho es incrementar su contador hasta llegar ahí. Es un while, ¿vale? La otra opción, y es, veis que hice ahí un tag, o sea, imaginad que hacéis un merge y decís, hostia, no quería hacer esto, quería que fuera una subrama. Podéis hacerlo. Podéis hacer un git reset -hard, ¿vale? Es decir, quiero volver a un estado anterior. Y en mi caso podría poner caca, o en el caso más común, el identificador, ¿vale? El hash del commit donde estabas. ¿Y veis? Como si no hubiera pasado jamás un merge. Pues la otra alternativa, cuando hagamos el merge, ¿vale? Para que veáis la diferencia, es no, ¿vale? No quiero que sea fast forward, quiero que me crees una rama sí o sí. Y nos permite meter el mensaje. Y eso es una rama. Ya tenía nombre. Ya tenía nombre y si te fijas en el comando, viene ahí el nombre. ¿Vale? Siempre podéis hacer cosas muy feas, ¿vale? Como hacer un git merge, ¿vale? Que no sea fast forward. Y en lugar de la rama, si no la habéis creado, ponéis el commit, le dais a edit. Y ahora, si queréis poner cualquier otra cosa, ponéis cualquier otro mensaje. Y parece que habéis hecho una rama. ¿Vale? O sea, siempre podéis hacer esto. Que decís, hostia, estoy comiteando y no quiero comitear. Opción rápida. Dejar el archivo en blanco. Lo guardáis
Y si el archivo, o sea, si un commit lo dejáis en blanco, te dice que da error porque el commit, o sea, porque el mensaje está en blanco y que por tanto no comite. Así que si que dices, ay, se me ha olvidado subir esto en el commit, lo dejo en blanco. Vale. Con ramas más o menos bien. ¿Algo más? ¿Algún otro ejemplo? ¿No? Sí, si quieres, sí, ¿eh? No, prueba. No, es que voy a cambiar de tema, por eso te digo. Vale, pues si quieres luego lo dejamos para el final. Vale, entonces, ahora vamos a empezar ya lo que es el día a día con Git, ¿vale? Que es el fichero gitconfig, que básicamente sin este no podéis comitir. Entonces lo necesitáis antes de poder hacer nada. Y seguramente casi todos ya lo tengáis con lo mínimo configurado, ¿verdad? El gitconfig -user y -email, que sí. Vale. Pues entonces, este es uno de los archivos más importantes, porque guarda tu identidad, que es lo que necesita. Además, guarda tus preferencias. Entonces, esto que habéis visto de fast forward o no fast forward, lo podéis meter ahí. Y actúa como base RC, que esto es lo que hace que Git tenga un potencial nativo y oficialmente soportado, ¿vale? Los que tienen, o sea, base RC y alias, ¿los suena? Bien. Vale, y entonces estos alias son las extensiones que te ofrece Git de manera nativa, ¿vale? Tenéis dos gitconfig, el global y el del repositorio. Entonces, como el gitconfig puedes meter todas tus preferencias cada vez que cambias de máquina, te toca rehacerlo. Puedes evitarte esto si tu gitconfig lo tienes subido en la nube, porque al fin y al cabo todo lo que está en tu gitconfig o se va al repositorio o lo usas para el repositorio. No hay nada que sea, no hay contraseñas, no hay nada que sea privado para mantenerlo seguro. Entonces lo podéis subir. En mi caso, ya después de tanto tiempo con Git, diría que ya llevo 2 años largos con ello, me he creado un pequeño repositorio ya con instrucciones de instalación, porque como uso jaulas chroot y cambio de contexto y todas las movidas, por ejemplo, que os hago el ejemplo, ¿vale? Veis que aquí hay un repositorio, ¿vale? Pues imaginaros que por un momento digo que mi directorio temp, o sea, que estoy haciendo pruebas, que no quiero que me estropee mi home, en el caso de lanzar una interfaz gráfica dices, hostia, es que estoy haciendo una prueba con Gnome y me va a sobreescribir las preferencias de Gnome y se va a cargar mi interfaz gráfica de Ubuntu y luego no voy a saber arreglarla. Pues ¿qué haces? Cambias el directorio home. ¿Qué pasa? Que si veis ha cambiado de decirme que antes estaba aquí, ahora decirme que estoy en home. Importante, este truco solo funciona para las cosas que cogen el contexto de bash. Si intentáis lanzar una interfaz gráfica que no se lance desde aquí, o sea, que no la obligues a lanzarla desde bash, va a coger el home definido cuando hiciste el login. No os va a valer, ¿vale? Os aviso porque este truco solo funciona para cosas que no son de interfaz o podéis capturar antes de lanzar. Entonces, si ahora nos vamos otra vez al repositorio y aceptamos, por ejemplo, hacer un git commit, te dice, hostia, no tienes definido usuario. Claro, y el git config está en home, entonces, problema. En ese caso, ¿vale? Yo lo que tengo es un pequeño repo que lo clono. Ahora que ya está clonado, ejecuto el install y me instala el git config y esto que lo vamos a ver después, ¿vale? También podría instalar otras cosas, que es archivos binarios, que son las extensiones avanzadas que ahora vamos a ver. Entonces, alguien que no tenga cuenta de GitHub que se la quiera hacer o que ya la tenga y quiera ver y quiera probar en sus carnes el git config, cómo se configura. ¿Tú quieres probarlo? Si quieres, vente y lo probamos así muy rápido. ¿O tú ya tienes, a ti ya te hice el fork del git config? No, ¿no? Sí. ¿Alguien, otro voluntario? Venga, alguien que tenga cuenta de GitHub, si no pasa nada.
la lío. Te vale de la GitLab, no pasa nada. Te vale de la GitLab si quieres. Vale, pues si quieres vente y te dejo que hagas el trabajo. Vale, pues te dejo. Puedes ver el usuario de Git en lugar del correo. No, es el usuario. Es que... Vale, pues ahora que ya tienes la cuenta abierta, es simplemente ir a la dirección del repositorio, que está a las chaspas, ¿vale? Y pincháis en fork. Vale. De todas formas, aquí están las instrucciones, que además te dice lo que tenéis que hacer. ¿Vale? Entonces, lo único que hay que hacer es, si quieres te dejo, le das al fork. En tu usuario. Y os queda un detalle por hacer, que es el más importante, que es abrir el archivo .gitconfig, que es el debajo de bin. Sí. Darle a editar, que es el lápiz, y cambiáis, ponéis vuestro nombre y vuestro correo. Y ya podéis bajaros este repositorio en la máquina que queréis, que ya sabes que ya tiene vuestra configuración. Hay que poner el mío. Sí, y ahí pondrías tu nombre y debajo el correo, que sería lo mismo que tendrías en tu gitconfig de la máquina local. Y copias y pegas las líneas y te ahorras que escribir. Y en ningún momento, y ya veis que no tenéis que hacer ni un solo push, que es lo cómodo. No decís, es que me tengo que bajar el repositorio, editar, comitear, hacer el push. No, ya está. Vale, pues abajo del todo das a commit. Voy a poner algún comentario. Si quieres poner comentario. Ya está. Y ya lo podéis bajar. Prueba de que esto funciona, si queréis. ¿Vale? No ningún clic. Me copio su URL del clonado. ¿Vale? Vamos a ir a otro directorio. Y clone. Vale, lo pongo con otro nombre porque ya existía con el nombre anterior. Y entonces, si yo ahora instalo, me dice que ya existe el archivo y que lo aborta. Por tanto, si ya tenéis una configuración, no os va a dejar, al menos que pongáis el "-f", y así os aseguráis que la versión local y la vuestra va a coincidir en nombre y todo lo que queráis. Con eso ya está instalado. Ahora nos vamos al repositorio de antes. ¿Vale? Y si ahora, por ejemplo, añadimos un fichero. ¡Uy! Bueno, había un merge, pues ahí se queda. Si ahora comiteamos, mirad el autor del último commit. Ya está cambiado. Y eso, clonar e instalar. Y esto, si lo queréis, o sea, si queréis, por ejemplo, la cuenta del trabajo y la cuenta personal o la cuenta que sea, dos directorios home, o instaláis por no tener que instalar el Git todo el rato, tenéis dos directorios home, en cada uno os instaláis un gitconfig y ya lo tenéis hecho. Y os podéis dejar el nombre local y lo que queráis. Incluso tener ramas para decir gitconfig del trabajo, gitconfig de personal, gitconfig para lo que sea. Vale. Pues encantado. Haber tenido un colegio de indias. Vale. Bueno, pues con el gitconfig arreglado, que tiene comandos internos que luego vamos a ver, que es la gracia del fork, ¿vale? Podemos saltar al podemos saltar al gitignore, que es el segundo fichero muy importante de Git, y que la verdad es que hasta que no te ha mordido no sabes que es importante. Entonces yo os lo cuento ahora y así ya lo tenéis, ya sois conscientes de ello.
Entonces, ya os he dicho que Git almacena el historial completo y por tanto si añades un fichero incorrecto, por mucho que lo borres, va a estar ahí para siempre. ¿Qué hace el Git ignore? Evitar que archivos que no queráis subir se suban, ¿vale? Entonces, el corolario básicamente es este, ¿vale? El hacer un Git ignore debe ser una prioridad y hacerlo a posteriori o sea, quiero decir, si habéis subido un fichero incorrecto, habéis hecho 5 commits después, eso además está subido, habéis incrementado el repositorio en 100 megas y queréis por alguna razón, por ejemplo, bueno, por cualquier razón del límite de ancho de banda, hacer que tu repositorio sea más pequeño, os toca reparsear el historial Git entero, o sea, rehacer la base de datos de Git, quitar los archivos que no queréis, incluidos los de contraseñas, si por ejemplo estáis gestionando una base de datos y tenéis la contraseña en local, ¿vale? Eso es lo primero que va a git-config. Tendríais que rehaceros la base de datos. Al rehacer la base de datos cambia todo el historial o sea, cambian todos los IDs de los commits y por tanto toda persona que se haya clonado ese repositorio o que esté desarrollando en paralelo debe tirar ese proyecto porque el nuevo reformateado tiene otros IDs, ¿vale? Y tendría que hacer una migración completa de todas sus cosas nuevas al repositorio nuevo. Suena más duro de lo que es en el fondo, ¿vale? Porque una vez que lo conoces es básicamente utilizar uno o dos comandos, pero que sepáis las implicaciones de saber si queréis mantener las cosas, o sea, si necesitáis un Git ligero. Vale, entonces, ¿qué va en el Git ignore? ¿Vale? ¿Qué debe ir dentro? Pues normalmente únicamente los artefactos generados por el proyecto, ¿vale? En el caso de Python, pues los ficheros compilados, los PyC. En el caso de C++, pues si utilizáis CMake, todo lo que hace CMake, ¿vale? Entonces estos tienen que ir siempre, ¿vale? Y lo que os he dicho, las contraseñas y cualquier otra cosa. Después, ¿qué otras cosas pueden ir de forma alternativa? Cualquier cosa que hagáis con los editores. Es que utilizo Eclipse y me crea un directorio punto lo que sea. Bueno, pues eso o no lo comiteáis o si no estáis seguros lo ignoráis. Entonces, la regla para añadir este tipo de ficheros es no hacerlo nunca, porque si tú usas Eclipse, otro puede usar otro editor y le da igual. O sea, saber que tu repositorio está expuesto a novatos y entonces como no puedes controlar lo que hacen, que sería este caso, ¿vale? Como no puedes controlar si sus commits son correctos, pues tú les pones las herramientas para asegurarte de que sí lo sean. Vale. Entonces, ¿cómo podéis bajaros un repositorio? O sea, ¿cómo podéis rellenar un git config? O sea, git ignore. Pues vamos al ejemplo. Vale. El git ignore no es más que un archivo de texto con expresiones regulares de qué queréis ignorar. Así de simple. ¿Que no tenéis confianza en hacer un git ignore? Ningún problema. Sí. Sí, tiene algunas reglas especiales, pero básicamente sí, o sea, son expresiones regulares que depende de si estás en Git, en Mercurial o pueden ser, ahora mismo no estoy seguro de si son, por ejemplo, las mismas de Bash, las mismas de C, las mismas de Perl, no estoy muy seguro. Sé que, o sea, recuerdo que si quieres bloquear ficheros que solo están en la raíz, impones que esté la barra delante y si quieres cualquier fichero, empezabas con el... Entonces, sobre esto os voy a enseñar, yo creo que la primera demo, que es esta de aquí, ¿vale? La primera demo que es, si no tenéis ninguna confianza haciendo ignores, ¿vale? Hay un script que automáticamente se baja con el git config que te has hecho el fork, así que ya lo tendrías. Y la gracia es que accede a este repositorio.
Entonces, ¿qué tenéis? Pues no me lo puedo bajar, aunque no lo creáis. Creo que lo más fácil va a ser la opción rápida, que es buscáis el Ignore y el que esté soportado por GitHub, ¿vale? Estos son los archivos Ignore oficialmente soportados por GitHub y los que tendréis cuando creáis un nuevo repositorio y os dice, oye, ponme este Ignore por defecto. Son estos, ¿vale? Entonces, de estos de aquí, decís, oye, estoy desarrollando en Android, pues aquí está el Ignore de Android, todos los ficheros que no deberéis subir, ya está hecho. Os lo copiáis o lo añadís a vuestro Ignore y os pide la preocupación. Oye, es que uso un editor. Vale, pues los editores están en el directorio global. Vale, ¿qué editor uso? Pues es que uso Emacs. Vale, pues o cualquier editor. Gedit, por ejemplo, utiliza las mismas reglas que Emacs. Pues entonces sabéis que los archivos que acaban en la tilde de la ñ, eso no hay que subirlo, porque son autosaves. Entonces, patearos este archivo está bien, o sea, patearos este directorio está muy bien para empezar a coger feeling de qué archivos sobran. Y una vez que entréis, que estéis cómodos con él, ¿vale? Lo que siempre podéis hacer en último término es utilizar si... Voy a utilizar tu configuración, ¿vale? Entonces, cuando instaláis, ¿vale? Aparte de forzarla, tenéis que poner que exigís los binarios, o sea, los ejecutables que vienen con la configuración. Estas son las instrucciones, tranquilos. Entonces ya podéis hacer un git ignore app y decís, oye, que estoy haciendo un proyecto de C++. Pues añádeme las reglas de C++. ¿Ha pasado algo? No lo veis, ¿verdad? Acaba de crear un git ignore, se ha bajado el archivo y aquí tenéis todo el contenido. Oye, que también quiero el de CMake, porque estoy haciendo C++. Pues vamos a probar poniendo CMake. Hostias, que también ha funcionado. Ahí está. ¿Qué pasa si ponéis un archivo que no existe? Por ejemplo, si ponéis CMake en minúscula, que os dice que ese archivo no está. ¿Vale? Entonces, si falláis, os aviso, que es lo interesante. Y en cualquier caso podéis ir a ese directorio y decir, oye, ¿por qué fallas? Si intentáis ejecutar esto en Windows, va a fallar porque al usar el protocolo HTTPS, el JIT de Windows dice que el SSL bla 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 no está bien firmado y que va a pasar de entrar, ¿vale? Entonces os va a tocar bajaros la mano. En Windows ese es un problema relativamente pesado. Vale. ¿Y alguna duda sobre el gitignore? ¿No? Pues yo creo que ya queda bien. Vale, pues ya saltamos a las extensiones en línea, que básicamente las he estado metiendo todo el rato, sin deciros que, sin daros la chicha de ellas, así que ya viene hecho. Os dejo dos enlaces, ¿vale? Con un montón de ejemplos de lo que son los alias, ¿vale? Os he enseñado ya los merges, ¿vale? Que era el que os enseña solo los pull requests y trigraph básicamente es el más tonto de todos, y es que si yo tengo un repositorio, normalmente al historial accedes con log y pues no sé si es más o menos cómodo según como lo veáis, ¿no? Quizás un poco feo, no veis hay ramas, pues trigraph lo único que hace es formatearlo para que parezca bonito, ¿vale? Y lo vas a ver exactamente igual que en Bitbucket o en GitLab, el árbol. ¿Cómo están estos ficheros definidos? Pues en el .gitconf, ¿vale? Un alias, así que va bajo la etiqueta alias. ¿Y qué es trigraph? Todo eso, ¿vale? Incluso un poquito
he perdido la consola. Incluso un poquito más largo. Vale, entonces si queréis escribir todo esto cada vez que queréis ver el árbol, no es cómodo. Así que como esto es un coñazo, tiene los alias. ¿Vale? Y en caso de que algún profesor os pida el historial de Git, por ejemplo, para proyectos grupales o para proyectos individuales, porque dice, quiero ver si tú lo has hecho todo el último día o no. ¿Vale? Que no suele pasar, pero a veces pasa. Pues vais a tener un Git log, ¿vale? Que lo quiero guardar en un fichero y encima quiero que me digas en qué fecha exacta está. Aquí lo tenéis para decir, oye, profe, toma, esto es lo que estaba haciendo. Hay muchas más cosas que en este repositorio os vais a encontrar. Incluso decir, no, es que commit quiero que sea la C y ya está. No, es que voy a hacer bus y quiero que sea un P, porque no quiero escribir más. Vale, es que commit, como siempre lo escribo con una M en lugar de con dos, me hago un alias que ponga commit con una M. Os veis, hay miles de casos que podéis encontrar. Vale, y ya habéis visto que de lo que estamos hablando de las inline son los alias, ¿vale? Y tenéis también las externas, que es lo que os he estado comentando del bajarse los git ignores, ¿sabes? O sea, bajarse el contenido. ¿Cómo se hace esto? Pues es prácticamente trivial, porque es cualquier cosa que esté en el path que empiece por git y sea ejecutable, git lo puede invocar, le quita el prefijo y lo invoca, ¿vale? Entonces, si ahora os enseño el ejemplo, o sea, os enseño el fichero del... no sé cómo lo veis de bien, espera, voy a ver si puedo hacer mucho mejor, ¿no? Vale. Cualquier cosa que empiece por git, guión, ¿vale? Podéis o invocarlo, obviamente, o decir git, el guión es el espacio y ya ponéis el resto del comando. Y autocompleta, porque como está en el path, git automáticamente, el core busca el path y autocompleta, os lo da gratis. Y aquí podéis meter cualquier cosa compleja que creáis conveniente. O sea, todo lo que no podáis meter un alias, lo enchufáis ahí y os quedáis tranquilos. ¿Vale? Y lo tenéis gratis y etcétera. Vale. Pues entonces, ¿cómo vais? ¿Cómodos? ¿No cómodos? ¿Sí? Vale. Es que vamos a pasar ya a algo de chicha para vuestro futuro, porque esto nos va a valer, yo creo que ni para mañana ni para pasado. Depende. Depende mucho, ¿vale? Entonces, repositorios complejos, ¿vale? ¿Qué pasa si tenéis un repositorio muy grande, ¿vale? Y queréis segmentarlo, ¿no? O fragmentar el repositorio porque, por ejemplo, son módulos o son repositorios que ya existen y lo que haces es juntarlos. Pues tienes tres maneras de gestionar proyectos de forma más o menos independiente, ¿vale? Que son los subtrees, los subproyectos o subrepositorios, ¿vale? Y los submódulos. Entonces, empezamos con los submódulos. ¿Qué son los submódulos? A ver, los submódulos fueron el primero en que Git los hizo oficiales, ¿vale? Y es un comando que es git submódules, que podéis hacer lo que queréis con él. Problemas, requiere trabajo adicional en el clonado. Es decir, cuando hacéis un clon, o sea, cuando hacéis el clone del repositorio, tenéis que bajaros ese repositorio y sus módulos. Y posiblemente, si ese módulo tiene más módulos, sus módulos. Así que tenéis que hacer un clonado recursivo. Si no ponéis la opción de recursión en el clonado, no se baja. ¿Qué pasa? Que normalmente lo que haces es crearte un alias que diga que tu clon es recursivo. Y te olvidas de los problemas. Entonces, ¿qué caracteriza los submódulos? Cada proyecto tiene su propio Git, ¿vale? Entonces tiene su historial independiente, podéis subirlo donde queráis, podéis hacer uno público y otro no, como queráis, ¿vale? La única gracia es que el repositorio raíz gobierna el resto. Entonces, ¿qué quiere decir que el repositorio raíz gobierna el resto? Que requiere actualizar la versión de forma continua. ¿Es que el módulo tal se ha actualizado? Pues te toca tu repositorio raíz, bájate el último hash y comitea que tu repositorio root, o sea, tu repositorio raíz, sabe que ese hash es el que tiene que ser es el bueno ahora.
¿vale? Entonces, ¿para qué os sirven los submódulos? Pues para hacer frameworks de composición, ¿vale? Entonces, ¿qué es el framework? Es una cáscara vacía, ¿vale? Simplemente actúa como concentrador. La versión de cada subproyecto está siempre traqueada y firmada, que esto es lo importante, ¿vale? El repositorio raíz se encarga de decir, me bajo esa actualización, me aseguro que funciona esa actualización, y entonces yo con mi commit estoy firmando que esa actualización de ese módulo funciona. Que tú por tu cuenta quieres bajarte el framework de ese módulo, bajarte una rama experimental porque tiene algo que necesitas, puedes hacerlo, ¿vale? No habría ningún problema. Que necesitas, o sea, que hay un hotfix en un módulo, pues te bajas el hotfix del módulo y el resto de los módulos y del framework queda intocado, ¿sabes? Se mantiene sin tocar. ¿Vale? Entonces lo importante es que los submódulos te dan versiones estables explícitas. En el momento en que el framework lo firma, ya es esa versión para siempre. ¿Quieres ver la versión anterior? Te toca retocar el framework o decir, oye, has subido una que tiene un bug. Entonces, ya sabéis, o sea, los commits sobre el framework son vacíos, porque no hay código, no hay nada. Podéis meter código también si queréis, cualquier cosa, pues algún ejecutable de ayuda, sí. Firmada significa que el que lo ha subido no puede negar que no lo ha hecho, que está, ¿no? Sí, a ver, que esté firmada significa que el framework firma que esa actualización funciona con el framework, ¿sabes? O sea, que la versión de ese módulo funciona con el framework, ¿vale? Con respecto a la firma hay un detalle, y es que cuando tú comiteas, ¿vale? Hay una opción que supongo que es con lo que te acabo de hacer dudar, que es firmarla, ¿vale? Entonces, esta firma normalmente puede ir incluso con GPG, ¿vale? Entonces, esta firma sí es, o sea, si es la firma del desarrollador y que asegura que ese commit es suyo. Claro. No, eso es con sign off. Obviamente o sea, si tú mantienes un framework que va con módulos, pues normalmente el que mantiene el framework firmará ese commit, o sea, hará el commit de estas son las versiones nuevas y encima al commit le pongo un sign off, que es lo normal. De decir, yo he comiteado y yo te firmo que lo he probado. Que no, ¿sabes? Aquí vendría la diferencia entre las versiones estables de un framework y luego las etiquetas van con el sign off, ¿vale? Y si estás probándolas, porque a lo mejor tienes integración continua y necesitas subir un commit, esa no la firmas. Vale. ¿Dudas sobre submódulos? No. ¿Ejemplo de submódulos o no hace falta? Vale, ejemplo de submódulos. Espera que lo busque. Vale. Ejemplo de submódulos. ¿Vale? Yo ya he hecho pruebas con esto. ¿Vale? Entonces, ¿qué os comenté? Recursive. Espera. Vale, esto completa. Esta opción no la recompleta. Pues ese es un framework que tengo yo que básicamente es vacío, ¿vale? Podemos verlo sin el recursivo para que veáis lo que tiene. Y luego hacemos el recursivo. No me pide contraseña porque he hecho tonterías con SSH, ¿vale? Para que no. Entonces, si la red va bien, vale. Entonces, ¿qué tengo aquí? Vale. Comando útil tree para ver el árbol de directorios y solo directorios, ¿vale? Que tengo directorios vacíos. Es decir, lo único que se baja el framework, lo único que tiene es los directorios donde van cada uno de los módulos. Sí, este es el. Claro, pero los ficheros tienen una relación con los mapas. Sí, son estos. O sea, es decir, pero si tuvieras ficheros aparte de directorios, Sí, si te hago un tree normal, ves que hay un fichero que se llama init. Vale, o sea, ese init es oye, mi framework tiene que inicializarse para coger, o sea, para añadir todos los módulos, o sea, todos los ejecutables al path, etcétera. Vale, os enseño. Que es, o sea, los típicos archivos que hay en un
En un framework pues sería, oye, simplemente añádeme todas las cosas al path. Ya está, ¿vale? ¿Qué hay dentro, por ejemplo, de un directorio? Que parece que no hay nada. Y no se lo ha bajado, vale. No está ahí. Está en otro directorio oculto dentro de Git, ¿vale? O sea, si nos metemos en Git, ¿vale? Y nos metemos en módulos, no están porque no hemos hecho recursivo y no se los ha bajado. La única pista que te la da es en .git módulos. Esta es la única pista que te da cuando no te bajas, cuando no haces recursión. Y aquí están los módulos. Vamos a meter, que es, oye, en este directorio quiero este repositorio, ¿vale? Te crea ya el directorio para darte la pista. Y veis que los directorios estaban vacíos, ¿verdad? Pues si ahora hacemos el mismo clonado, ¿vale? Con la opción de recursiva, y le voy a poner otro nombre para que me lo baje aparte, para que podáis ver las diferencias. Va a bajarse el raíz, va a bajarse el resto. Y es un proyecto de Git diferente. Es decir, o sea, si tú dentro de tu, o sea, si tú cogieras un árbol de directorios y dentro meter y iniciases Git, es lo mismo, ¿vale? Que es el caso, que es otro caso, o sea, que sería este caso, ¿vale? Es este caso. Lo que pasa es que en este, sí, vamos a ver, os lo meto ya, subproyectos, ¿vale? Que creo que es la duda. A ver, los subproyectos, ¿vale? Son la forma agnóstica, o sea, fuera del control de Git, de hacer módulos, ¿vale? Que básicamente todo el control es manual, ¿vale? Entonces, ningún proyecto es consciente del nexo de unión entre ellos. Solo hay dos excepciones, ¿vale? Que es, como unos proyectos van dentro de otros, un proyecto cada vez que un div o un status va a ver el proyecto huésped, ¿vale? Y por consiguiente todos los proyectos anfitriones deben incluir en su gitignore ese directorio. Si yo tengo un proyecto, pues ese proyecto lo tengo que ignorar. Entonces es simplemente si os hicierais los clones a mano y actualizarais los gitignore, tendréis un módulo. Pero claro, hacerte un montón de clones y tocar el gitignore no parece cómodo. Pues por eso te da Git sus módulos, para hacer eso de forma completamente trivial, ¿vale? Esta sería, entonces, por ejemplo, ¿por qué usar subproyectos? Es decir, ¿por qué hacerlo a mano y no usar submódulos? Pues cuando tengáis un framework que sea una caja de arena, ¿vale? O sea, que sea simplemente para hacer pruebas, entonces es, oye, yo me bajo el framework que me da el contexto, yo ahora meto ahí mis mierdas, ejecutan, funcionan, pero el framework le da igual lo que yo meta es mi módulo, que no importa. Pues entonces no lo vas a añadir como un submódulo para traquearlo, porque no quieres que esté en el framework, ¿vale? Esa es la única diferencia entre los dos. Y sinceramente, una vez que tienes submódulos, esto es simplemente vosotros hacer un poquito más, ¿sabes? O sea, ir por vuestra cuenta. Vale, entonces ya clonado, como veis ha empezado a clonar un montón de cosas, ¿vale? Ya ha tardado, porque vamos por wifi, ¿vale? Y si ahora hago un tree, como antes, -d, veis que aquí hay algo, ¿verdad? Y si hago un tree secas, veis que hay muchas más cosas, porque ya se lo he bajado. Entonces, la pista, ¿vale? Si miramos archivos ocultos, vemos que aparte de los archivos normales, que es el gitignore del repositorio y todos esos ficheros, hay un .git exactamente igual que en el repositorio raíz, pero es un fichero, no un directorio, ¿vale? Te dice, oye, que el directorio Git normal está en este otro sitio, que lo sepas, ¿vale? Entonces todas estas cosas te las está dando Git de forma oficial. Y si luego tenéis que hacer, o sea, si tenéis que hacer cosas para todos los repositorios, es decir, hostia, es que tengo un montón de módulos y quiero ver si hay cambios. Oye, pues cojo los módulos, ¿vale? Y para cada uno de ellos quiero hacer un git face.
así me aseguro que me bajo todas las actualizaciones y ya me encargaré yo de ver si las cojo o no las cojo. ¿Vale? Pero si otra persona ha desarrollado, pues lo tienes. Y lo tienes para todos los módulos. O sea, podrías automatizarlo si quisieras. ¿Vale? Y el único problema de los submódulos y de los subproyectos es que obviamente cada uno tiene su JIT y por tanto cada uno tiene su estado de comiteo, si está limpio, si no está limpio. Entonces empecéis a necesitar comandos adicionales que lo que hace, por ejemplo, en este caso es os dice todos los repositorios y cómo están, ¿sabes? Si están limpios o si tenéis que hacer commits o lo que sea. ¿Vale? Si tenéis muchas cosas, este comando empieza a mataros porque la salida es brutal. Como veis, tarda en ejecutar muchísimo. Vale, mientras tarda en ejecutar, os enseño que, ¿no ves? Ha entrado en cada uno de ellos, ha hecho el fetch y no había nada. Vale, pues aquí tenéis un comando para ver el estado de todos vuestros repositorios. En este caso, todos los repositorios de JIT que tengo para JRB. Pues sí, hay algunos que están todavía sin meter el último cambio. Y me queda un caso, bueno, ¿alguna pregunta antes de nada? Vale, y ya me queda el último caso, ¿vale? Que ya habéis visto que los dos primeros son iguales y queda subtris, que es el antagónico, ¿vale? Entonces, ¿qué es subtris? A mucha gente de JIT pensaba, no le gustan los submódulos, por las razones que sean, no importa, ¿vale? Entonces, como no le gustan los submódulos, lo que quieren tener es un árbol monolítico. Se puede tener, es decir, entonces los subtris lo que te proponen es un único JIT que condensa el árbol de desarrollo, ¿vale? Entonces, si tienes un montón de módulos, o sea, si tienes un montón de proyectos y quieres que ahora estén en un único y centralizado JIT, lo que haces es el árbol de desarrollo, es decir, todo el historial de commits con sus merges y tal de este proyecto, de este otro proyecto, de este otro proyecto, y los junta todos dentro de un árbol más grande, linkándolo con un directorio concreto. Es decir, oye, igual que en sus proyectos, o sea, igual en sus módulos, oye, que este proyecto está dentro de este directorio en mi imagen más grande. Vale, entonces, estos proyectos hay dos formas de integrarlos, que es compactado, ¿vale? Que haces un squash y por tanto el proyecto entero lo tienes en un único commit. Cuando tienes proyectos muy grandes, pues lo que haces es, bueno, supongo que si habéis visto proyectos de JIT enormes, normalmente los commits, cada un commit que está en master son a lo mejor, o sea, el mensaje tiene unas 50 líneas o más explicándolo todo y explicando una lista de cambios brutal. Pues eso en realidad es un squash, es decir, oye, cojo de ese proyecto toda la lista de cambios, los condenso todos en un único commit, junto todos los mensajes, pongo un mensaje encima y eso es lo que el de fuera ve, ¿vale? En lugar de tener que ver commit, lo ve de forma monolítica, con una vista. Si entre medias ha habido la introducción de un bug y su fix, pues uno pensa al otro y no tienes ni que ponerlo, ¿vale? Entonces, ¿para qué vale subtris? Pues si estáis en este escenario, es la forma de hacerlo. Y si esto os da igual, os da una cosa muy importante también, que os lo da, ¿sabes? Es que lo tenéis con soporte oficial, que es la forma perfecta de desacoplar o extraer un proyecto. Habéis desarrollado un proyecto y dentro habéis creado un directorio tools, ¿vale? Y resulta que esos tools los necesitáis en otros tantos proyectos porque se han vuelto muy importantes. Pues ejecutáis, o sea, vos miráis este comando que es subtris split y el directorio tools te genera un repositorio aparte para que hagas lo que quieras con él, para tener una única versión de ese repositorio, o sea, de ese proyecto, y así mejorarla y corregir todos los cambios, o sea, todos los errores en un único punto y no tener que decir, ay, espera, este proyecto tiene el tools antiguo, este tal, ¿vale? Entonces ahí tenéis estas alternativas, ¿vale? Y hombre, ya hemos acabado prácticamente. Porque ya están los... Sí, que tampoco vamos tiempo, porque tampoco, pero ahora. Vale, pues entonces estos, como la última, o sea,
que, o sea, el bajarse el etiquetable ya os lo he enseñado, ¿vale? Luego tenéis, este creo que os lo llegan a enseñar más o menos por encima, que es hacer un merge poniendo el hash en lugar de poner la rama real. O sea, vais a poder hacer un montón de cosas. Y luego empiezan cosas importantes y complejas como eliminar los ficheros que no queréis, ¿vale? Que aquí vais a tener que tener cuidado cuando lo hagáis. Eliminar los ficheros grandes o si habéis metido contraseñas, ¿vale? Ya recordar que lo que os hace es regenerar el repositorio entero como si fuera uno nuevo. Y luego los parches. Los parches son la forma habitual de trabajar en proyectos grandes para evitar estar linkado a una implementación concreta de un sistema de control de versiones. Entonces este es el enlace perfecto que os cuenta cómo, a partir de un commit o una lista completa de commits, generar el parche. Ese parche obviamente se puede enviar por correo, y cómo aplicarte. Y vale, otro ejemplo que es un poco importante, así que tampoco. Y este que yo creo que sí os lo voy a enseñar, vale. Y tiene que ver con los hooks de Git, que ya es muy avanzado. Entonces no, o sea, yo creo que no lo vais a ver. Vale, entonces básicamente, ¿qué os está diciendo aquí? Vale, que es lo importante. Para los que conozcáis Subversion, en Subversion podéis poner atributos a los archivos para que hicieran cosas especiales. Y esto, que es muy cómodo, tenéis el equivalente en Git, ¿vale? Con eso puedes hacer lo que quieras una vez con ese fichero. Es decir, puedes tener un fichero, o sea, puedes decir que tu fichero de contraseñas de la base de datos, que a lo mejor yo que sé, o tu fichero de usuarios de prueba, que son 100 usuarios con sus contraseñas, con tu tal, con su DNI, puedes hacer ese fichero, traquearlo, y que cada vez que hagas un commit coja ese fichero, lo vacíe y lo suba. Con lo cual, existiendo el fichero, puedes rellenarlo todo lo que queráis y que se suba vacío. ¿Qué pasa si alguien se baja el repositorio? Que ese fichero siempre va a existir vacío. Con lo cual, si necesitáis archivos sensibles que tengan que estar creados, opción número 1, ejecutar el configurar el repositorio, que normalmente muchos te vienen, que decir, oye, ejecútame, configure antes, o init repo antes de compilar. Pues esa es una opción, que es la más cómoda. Y la otra opción es decir, oye, todos los archivos vacíos los subo con esos atributos. O sea, todos los archivos sensibles los subes con esos atributos, te los bajas, saben que existen, y tú te encargas de rellenarlos. Esto lo hace Git con los hooks, que básicamente son interceptores que a mitad del commit pueden hacer lo que quieras. O sea, si a mitad del commit te firman automáticamente, te lo pueden hacer, si quieres. Y los hooks ya los dejo para el que esté muy interesado, porque no los necesitáis, salvo cuando ¿sabes? Cuando lo veáis que lo necesitáis, están ahí. Si no, es algo que no hace falta para nada, ¿vale? El típico hook que puedes encontrar en un sitio es: cada vez que yo hago un push, hazme un push en mi repositorio de backup. Entonces te duplica el push sin tu entender. Pues, y bueno, yo creo que con esto ya está. Ya solo quedan las preguntas. Así que todo lo que queráis.